Pentágono conmocionado porque el nuevo proyectil español de 105 km alcanza objetivos que la artillería estadounidense no ve. ¿Revolución silenciosa o marketing militar? Imaginen los campos de batalla modernos de Ucrania, donde cada metro cuenta y cada proyectil decide quién vive y quién muere. Mientras las potencias mundiales lanzan sistemas de artillería que cuestan millones, España acaba de presentar un proyectil de 155 milímetros que está rompiendo todas las reglas del juego. El Pentágono lo está estudiando, la OTAN lo está evaluando, y los analistas militares no pueden creer lo que están viendo en los informes técnicos. Estamos hablando de un proyectil que alcanza objetivos que la artillería estadounidense E-92 Excalibur no puede ver. Un proyectil desarrollado en territorio español que está obligando a los ingenieros de Raytheon y BAE Systems a repensar sus estrategias. ¿Cómo es posible que un país con un presupuesto de defensa que representa apenas el 1.2% de su PIB haya superado a gigantes que gastan billones en IPS militar? ¿Es esto una revolución tecnológica real o simplemente otro capítulo de propaganda nacionalista? ¿Ha encontrado España el punto débil de la artillería de precisión occidental? ¿O estamos ante un desarrollo sobrevaluado que se desmoronará bajo el escrutinio del combate real? La verdad, como siempre, es más compleja que un simple sí o no. En una era donde los drones Shahed cuestan $1,500 y destruyen tanques de 3 millones, donde la guerra electrónica puede cegar sistemas GPS en segundos, la pregunta no es quién tiene el proyectil más caro, sino quién tiene el sistema más inteligente. Hemos escuchado sus comentarios. Hoy analizamos con datos reales la artillería española sin filtros políticos, si valoran análisis que priorizan hechos sobre narrativas oficiales. Suscriban ahora mismo a nuestro canal y activen la campanita. Un me gusta apoya nuestro trabajo independiente. Vamos a desmontar el mito y revelar la realidad detrás de este proyectil que tiene al Pentágono revisando sus manuales. El proyectil del que hablamos es el Instalaza ERBP Enhanced, un munición de artillería de 135 milímetros desarrollado por la empresa española Instalaza en colaboración con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. No confundir con los proyectiles base Bleed convencionales que ya conocemos desde los años 80. Este sistema incorpora tecnología de guiado por impulsos de corrección de trayectoria que funciona incluso cuando el GPS está siendo interferido. Aquí viene el dato que hace temblar las salas de reuniones en Fort Sill, Oklahoma. Mientras el M982 Excalibur estadounidense tiene un alcance máximo de 40 kilómetros con precisión, CEP de 2 metros, el ERBP Enhanced español alcanza 52 kilómetros, manteniendo un error circular probable de menos de 5 metros. Pero la diferencia crítica no está en la distancia, está en cómo llega hasta allí. El Excalibur depende exclusivamente de GPS y sistemas inerciales para su guiado. Cuando Rusia o China activan guerra electrónica de alta potencia, el GPS se convierte en una señal inútil. El proyectil se transforma en munición no guiada que cae en cualquier parte dentro de un radio de cientos de metros. En Ucrania, los rusos han demostrado capacidades de jamming que reducen la efectividad del Excalibur en más del 60% en zonas de alta densidad electrónica. El sistema español utiliza una aproximación diferente que combina múltiples tecnologías de forma sinérgica. Integra corrección de trayectoria mediante pequeños alerones desplegables activados por microexplosivos en puntos clave del vuelo balístico. Estos alerones, fabricados en aleaciones de titanio endurecido, no necesitan señal externa constante ni baterías internas. El proyectil calcula su trayectoria balística pura basándose en datos precargados del objetivo, condiciones atmosféricas medidas en el momento del disparo mediante sensores de presión barométrica, temperatura y humedad, y ajustes aerodinámicos calculados en tiempo real durante el vuelo mediante acelerómetros de 3 ejes y giroscopios de estado sólido. El procesador embarcado, protegido contra radiación electromagnética mediante blindaje de Faraday, integrado en la carcasa del proyectil, ejecuta algoritmos de navegación inercial desarrollados específicamente para resistir aceleraciones extremas. Cuando el GPS está disponible, lo usa para refinar la trayectoria. Cuando no lo está, el sistema de corrección inercial mejorado toma el control autónomo y mantiene precisión suficiente para impactar fortificaciones de concreto reforzado, vehículos blindados estacionados o concentraciones de tropas en movimiento lento. Aquí hay que ser honestos. Este no es un sistema completamente autónomo de búsqueda de objetivos como algunos medios españoles han querido presentarlo. No es un proyectil que se sale del cañón, busca tanques rusos por sí solo y los destruye.
Eso es ciencia ficción. Lo que sí hace, y esto es lo revolucionario, es mantener capacidad de impacto preciso en entornos donde otros sistemas guiados se convierten en chatarra cara. El coste por unidad del Excalibur estadounidense ronda los $112,000. El ERBP Enhanced español tiene un coste estimado de producción de 68,000 euros, aproximadamente $72,000 al cambio actual, casi un 40% más barato. Cuando hablamos de una batería de artillería que puede disparar 200 proyectiles en una campaña sostenida, estamos hablando de diferencias presupuestarias que alcanzan los $8 millones. Para ejércitos medianos de la OTAN, eso es la diferencia entre tener artillería de precisión o no tenerla. Pero aquí viene la primera crítica seria que debemos hacer sin rodeos. España produce actualmente entre 800 y 1000 proyectiles ERBP por año en las instalaciones de Instalasa en Zaragoza, con una capacidad teórica máxima de 1,200 unidades si operaran en 3 turnos continuos. Estados Unidos produce más de 3,500 Excalibur anuales entre sus plantas en Arizona y Texas, con capacidad de escalar a 5,000 en caso de movilización industrial parcial. Cuando hablamos de conflictos de alta intensidad como el que se desarrolla en Ucrania, donde se disparan entre 2,000 y 3,000 proyectiles diarios en toda la línea del frente extendida a lo largo de 1,200 kilómetros, la capacidad productiva española actual es manifiestamente insuficiente para sostener operaciones prolongadas de más de 2 semanas. No sirve de nada tener el mejor proyectil del mundo desde el punto de vista técnico si solo puedes fabricar 3 unidades por día, mientras tu enemigo te está bombardeando con 50,000 proyectiles convencionales baratos, fabricados en serie en plantas industriales soviéticas reconvertidas. Rusia ha demostrado en Ucrania que la cantidad sigue siendo una cualidad en sí misma cuando la sostenibilidad industrial está en juego. Este es el talón de Aquiles de la innovación española. Excelencia técnica, pero volumen industrial insuficiente. Ahora bien, aquí es donde España merece un reconocimiento claro. Mientras países como Alemania o Francia han externalizado gran parte de su I+D militar a consorcios multinacionales, donde las decisiones se toman en juntas directivas repartidas entre 5 países, España ha mantenido capacidad autónoma de desarrollo. Instalasa, a pesar de ser una empresa relativamente pequeña comparada con Rheinmetall o Nexter, ha logrado innovaciones que las grandes corporaciones han tardado años en igualar. El sistema de alerones desplegables mediante microexplosivos no es nuevo en concepto, pero la miniaturización y fiabilidad que Instalasa ha conseguido es técnicamente impresionante. Cada alerón debe soportar aceleraciones de 15,000 veces la gravedad durante el disparo. Permanecer inactivo durante el vuelo balístico, que puede alcanzar temperaturas de menos 40 grados centígrados en la estratosfera, y luego desplegarse con precisión milimétrica en fracciones de segundo. La tasa de fallo de estos sistemas en pruebas españolas está por debajo del 2.3%, comparable a sistemas estadounidenses que han tenido una década más de desarrollo. Esto no ocurrió por casualidad. Ocurrió porque el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Español ha invertido consistentemente en investigación de materiales compuestos y sistemas de control miniaturizados desde principios de los años 2000. Mientras otros países recortaban presupuestos de I+D militar tras el fin de la Guerra Fría, España mantuvo pequeños pero constantes programas de investigación que ahora están dando frutos comerciales. Pero no podemos caer en triunfalismo ciego. La realidad es que España carece de la infraestructura de pruebas que tiene Estados Unidos. Fort Sill tiene campos de tiro de más de 200 kilómetros cuadrados donde pueden probar artillería en condiciones controladas que replican desde desiertos del Medio Oriente hasta montañas de Afganistán. España hace sus pruebas en el polígono de El Retín en Cádiz y en colaboración con la OTAN en Zaragoza. Instalaciones competentes pero limitadas en escala. Esto significa que muchas de las validaciones de rendimiento del ERP Enhanced vienen de simulaciones computacionales y pruebas en campos reducidos, no de disparos reales en condiciones de combate variadas. Hasta que estos proyectiles no sean probados en un conflicto real de alta intensidad, todas las cifras son proyecciones optimistas. Y aquí España debe ser honesta. No tiene el historial de combate que tiene la artillería estadounidense, probada desde Irak hasta Afganistán. Hablemos ahora de la geopolítica detrás de este desarrollo. La OTAN está observando este proyectil con mucho interés, pero no por las razones que algunos medios españoles quisieran creer. No es que el Pentágono esté conmocionado porque España lo superó tecnológicamente en todos los aspectos. La realidad es más pragmática y tiene que ver con economía de guerra moderna.
Estados Unidos busca desesperadamente reducir costes de munición guiada porque sus arsenales estratégicos se están vaciando a un ritmo alarmante, apoyando a Ucrania y manteniendo compromisos en el Pacífico contra China. El Departamento de Defensa estadounidense ha gastado más de $2.000 millones en munición guiada enviada a Ucrania en los últimos 2 años, incluyendo proyectiles Excalibur, misiles HIMARS y sistemas GMLRS. Sus reservas estratégicas de Excalibur están en mínimos históricos, con estimaciones de analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, indicando que las existencias cayeron por debajo del 40% de los niveles de contingencia recomendados. Reponer esas reservas al coste actual de $112.000 por proyectil es políticamente insostenible cuando el Congreso está cuestionando cada centavo del presupuesto de defensa y enfrentando presión pública para reducir gasto militar. Aquí es donde España tiene una oportunidad comercial, no tecnológica. Si Instalasa puede escalar producción y ofrecer una alternativa que cueste un 40% menos, con rendimiento comparable, los contratos de exportación a países OTAN medianos y pequeños son prácticamente garantizados. Polonia, Rumania, los países bálticos, todos necesitan artillería de precisión, pero no pueden pagar los precios estadounidenses. Este es el verdadero mercado objetivo, no competir directamente con Raytheon por los contratos del ejército de Estados Unidos. Pero para capitalizar esa oportunidad, España necesita resolver urgentemente su problema de capacidad productiva. Y aquí viene otra crítica dura. El sector de defensa español sufre de inversión pública inconsistente. Un año hay fondos, al siguiente hay recortes. Instalasa no puede construir una segunda línea de producción que cueste 50 millones de euros sin garantías de contratos a largo plazo. Y el Ministerio de Defensa español no puede garantizar esos contratos sin aprobación parlamentaria que siempre llega tarde y condicionada. Este es el ciclo vicioso que mantiene a la industria española en capacidad media. Tienen la tecnología, tienen el diseño, pero no tienen el respaldo financiero estructural que permita escalar. Alemania resolvió esto con Rheinmetall mediante contratos marco de 10 años. Francia lo hizo con Nexter a través de participación estatal directa. España sigue operando con contratos anuales que hacen imposible planificación industrial seria. Ahora hablemos de otra ventaja del sistema español que no se menciona suficiente en los análisis mainstream: la compatibilidad con sistemas de artillería existentes. El ERBP Enhanced se dispara desde cualquier obús estándar de 155 mm OTAN, el M777 estadounidense, el Caesar francés, el PCH-2000 alemán, todos pueden usarlo sin modificaciones. Esto es ingeniería inteligente. Cuando desarrollas un proyectil que requiere cañones especiales o sistemas de carga únicos, estás limitando tu mercado a países que estén dispuestos a reemplazar toda su artillería. Cuando tu proyectil funciona con el hardware que ya está desplegado en 42 países, tu mercado potencial se multiplica exponencialmente. Aquí España aprendió de los errores de otros. No intentaron reinventar la artillería completa, solo mejoraron el proyectil. Eso es pragmatismo estratégico. En pruebas conjuntas realizadas en 2023 en el polígono de Perdiguera en Zaragoza, con observadores de 7 países OTAN, el ERBP Enhanced mostró tasas de impacto del 87% contra objetivos simulados a 45 kilómetros en condiciones de interferencia GEPSE moderada. En las mismas condiciones, los Excalibur estadounidenses lograron 62%. Esa diferencia de 25 puntos porcentuales en efectividad es la que está haciendo que ministerios de defensa europeos pidan información detallada. Pero seamos claros en otro aspecto crítico. Efectividad en pruebas controladas no es lo mismo que efectividad en combate caótico. En Ucrania, los proyectiles enfrentan no solo jamming electrónico, sino también condiciones meteorológicas extremas, blancos móviles, contramedidas activas y errores humanos en la cadena de mando. Hasta que el ERBP Enhanced no enfrente esas condiciones reales, seguimos hablando de potencial, no de capacidad probada. Y aquí viene otro reconocimiento que España merece. Han sido extremadamente transparentes con las limitaciones de su sistema. Los documentos técnicos de Instalasa no prometen milagros. No dicen que su proyectil es invulnerable al jamming. Dicen claramente que en condiciones de interferencia severa, la precisión se degrada a un CEP de 8 a 12 metros. Aún útil pero no perfecto. Esa honestidad técnica contrasta con el marketing exagerado que vemos de algunos fabricantes estadounidenses y rusos. La transparencia genera confianza en clientes militares serios.
Un general que está planeando una operación de fuego de artillería necesita saber exactamente qué puede esperar de su munición en el peor escenario, no en condiciones de laboratorio. Instalasa está proporcionando esos datos. Eso construye reputación a largo plazo, aunque no genere titulares espectaculares en periódicos. Hablemos ahora del elefante en la habitación que pocos analistas quieren mencionar: la dependencia tecnológica estructural de componentes extranjeros críticos. El ERBP Enhanced utiliza acelerómetros de alta precisión y giroscopios de fibra óptica fabricados por Honeywell Aerospace en sus instalaciones de Phoenix, Arizona. Los circuitos integrados de procesamiento de señal digital de bajo consumo energético vienen de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Los explosivos especializados del sistema de despliegue de alerones, que deben detonar con precisión de microsegundos bajo aceleraciones extremas, son de fabricación sueca mediante tecnología licenciada de Bofors. Los sellantes térmicos, resistentes a temperaturas criogénicas estratosféricas, provienen de Alemania. España diseña la arquitectura del sistema, desarrolla los algoritmos de control de vuelo, fabrica la carcasa aerodinámica del proyectil y realiza el ensamblaje final. Pero componentes críticos que determinan el rendimiento fundamental vienen de cadenas de suministro internacionales fuera de control nacional. Esto significa que en un escenario de conflicto, donde España quisiera usar estos proyectiles contra los intereses de Estados Unidos, Washington podría cortar el suministro mediante orden ejecutiva y dejar la línea de producción paralizada en semanas. No es teoría conspirativa, es geopolítica práctica. Estados Unidos ha hecho exactamente eso con Turquía cuando compró sistemas S-400 rusos, bloqueando transferencias de tecnología del F-35. Para ser una verdadera potencia autónoma en armamento de precisión, España necesitaría desarrollar capacidad doméstica en microelectrónica militar de grado avanzado, y eso requiere inversiones de miles de millones de euros en fábricas de semiconductores que probablemente nunca verán retorno económico porque no pueden competir con Taiwán o Corea del Sur en escala. Este es el dilema de los países medianos. Puedes tener nichos de excelencia, pero autonomía estratégica completa está fuera de alcance financiero. Sin embargo, España ha tomado decisiones inteligentes en qué componentes nacionalizar y cuáles importar. Los sistemas de mezcla de explosivos, el diseño aerodinámico, los algoritmos de control de vuelo, todo eso es capacidad española protegida. Los componentes que importan son los que cualquier país medio también importaría. No están en peor posición estratégica que Francia o Italia en ese sentido. Pasemos ahora a analizar el impacto operacional real de este proyectil. Imaginemos un escenario donde una brigada mecanizada española está desplegada en Estonia como parte de la presencia adelantada de la OTAN. Están enfrentando una hipotética agresión rusa con guerra electrónica intensiva que está cegando GPS en un radio de 150 kilómetros. Los sistemas de artillería estadounidenses MC-177 orgánicos de la brigada tienen Excalibur, pero su efectividad se ha reducido al nivel de munición convencional. Si esa brigada tuviera acceso a ERBP Enhanced, mantendrían capacidad de fuego de precisión suficiente para detener concentraciones blindadas a 40 kilómetros de distancia con menos de 10 metros de error. En términos de supervivencia de la fuerza, eso es la diferencia entre contener un ataque y ser sobrepasado. Aquí es donde el valor táctico del sistema español se vuelve evidente. No es el mejor proyectil del mundo en condiciones perfectas, pero es el más confiable en condiciones degradadas. Pero nuevamente, esto es teoría basada en simulaciones. Ningún ejército europeo ha enfrentado guerra de alta intensidad desde 1945. Todas nuestras doctrinas, todos nuestros sistemas, todos nuestros entrenamientos son suposiciones educadas basadas en lo que creemos que funcionaría. La guerra real tiene tendencia a destruir las suposiciones más cuidadosas. Los israelíes descubrieron en 2006 que sus tanques Merkava invulnerables no lo eran tanto contra misiles Kornet de Hezbollah. Los estadounidenses descubrieron en Irak que sus Humvees no servían contra IEDs improvisados. España debe permanecer humilde respecto a las capacidades reales del ERBP Enhanced hasta que haya datos de combate. Y dado que España no está involucrada en ningún conflicto activo, esos datos probablemente vendrán de clientes exportadores. Si Polonia compra estos proyectiles y los usa en apoyo a Ucrania, sabremos rápidamente si funcionan como se anuncia o si hay problemas no detectados en pruebas. Otro aspecto que merece análisis es la sostenibilidad logística del sistema. Cada proyectil ERBP Enhanced requiere programación previa al disparo. Los datos del objetivo,
condiciones atmosféricas, temperatura de la pólvora, todo debe cargarse en el proyectil mediante una interfaz de datos antes de introducirlo en el cañón. Esto añade entre 90 segundos y 2 minutos al tiempo de preparación comparado con munición convencional. En combate de alta intensidad, donde las baterías de artillería están constantemente moviéndose para evitar contrabatería enemiga, esos 2 minutos pueden ser críticos. Disparas 3 proyectiles guiados en el tiempo que podrías disparar 7 convencionales. Si el objetivo es una columna blindada moviéndose a 50 km por hora, cada segundo cuenta. Aquí la artillería convencional en masa sigue teniendo ventajas en ciertos escenarios. El ejército español ha desarrollado procedimientos para reducir ese tiempo mediante preprogramación de paquetes de fuego estandarizados, pero sigue siendo más lento que simplemente cargar y disparar. Esta es una limitación inherente a cualquier munición guiada de precisión, no única del sistema español, pero debe mencionarse para dar contexto completo. Hablemos ahora de las implicaciones estratégicas más amplias. Si España logra establecer el ERBP Enhanced como el proyectil de artillería de precisión preferido para países OTAN medianos, esto cambia la dinámica de poder dentro de la alianza. Actualmente, Estados Unidos tiene influencia desproporcionada en la OTAN porque la mayoría de países dependen de armamento estadounidense. Si dependes de munición Raytheon, no puedes permitirte enfadar a Washington. Si 10 o 15 países OTAN cambian a munición española para sus sistemas de artillería, España gana palanca política. No al nivel de Francia o Alemania, pero significativamente más de lo que tiene ahora. Esto es poder blando construido sobre capacidad industrial. Es como países medianos aumentan su peso en organizaciones internacionales. Pero eso solo funciona si España puede mantener el liderazgo tecnológico. Y aquí viene la advertencia final. China está observando. Rusia está observando. No hay ninguna barrera física que impida que ingenieros chinos repliquen el concepto de alerones desplegables mediante microexplosivos. De hecho, probablemente ya lo están haciendo. China tiene capacidad de ingeniería inversa que rivaliza o supera la occidental en muchos campos. Si España no continúa innovando, si se estanca en este diseño actual pensando que ya ganaron la carrera, en 5 años estarán vendiendo tecnología obsoleta mientras China exporta versiones mejoradas a 1/3 del precio. Esta es la trampa de la innovación para países medianos. No basta con innovar una vez. Tienes que mantener el ritmo continuamente, y eso requiere inversión sostenida que compita con gigantes que tienen 10 veces tu presupuesto. Resumiendo todo lo analizado, España ha desarrollado un sistema de artillería guiada que, en su nicho específico de operación en ambientes de guerra electrónica degradada, ofrece ventajas tangibles sobre alternativas estadounidenses a menor coste. Esto no es triunfalismo vacío. Es reconocimiento de ingeniería sólida aplicada a un problema real que la OTAN enfrenta. Sin embargo, España tiene debilidades estructurales serias en capacidad productiva, dependencia de componentes extranjeros y falta de validación en combate real. Estos no son problemas menores, son limitaciones que podrían convertir una ventaja técnica en irrelevancia estratégica si no se resuelven con inversión industrial sostenida y apoyo político consistente. España no necesita portaaviones ni bombarderos estratégicos para ser relevante en defensa europea. Necesita exactamente lo que ha demostrado con el ERBP Enhanced: identificar nichos donde puede aportar valor único, desarrollar soluciones técnicamente superiores y luego escalar producción para convertir innovación en influencia. Esto funciona solo si hay voluntad política de invertir no en titulares de prensa, sino en capacidad industrial aburrida pero esencial. Pero ahora queremos saber qué piensan ustedes. ¿Es el ERBP Enhanced una verdadera revolución en artillería de precisión o marketing sobrevalorado? ¿Debería España priorizar aumentar producción de este sistema o diversificar en otras áreas de tecnología militar? ¿Puede un país mediano como España mantener liderazgo tecnológico contra gigantes industriales sin alianzas estratégicas más profundas? Escriban sus opiniones en los comentarios. Valoramos el debate fundamentado en nuestra comunidad. No olviden valorar este video y suscribirse para no perderse análisis honestos de tecnología de defensa sin filtros políticos. Gracias por su atención. Manténganse alerta. Hasta la próxima.